¿Cómo andan, hermanos? Antes que me olvide, mandó saludos a Jackie. Ella está transmitiendo en la otra reunión. Así que estamos. Gracias a Dios, todo bien. Y bueno, vamos a seguir con el estudio de Juan. Vamos, por favor, a Juan 12. Vamos ahí. 12, 20 al 26. Vamos a estar considerando esta tarde-noche. Un gusto verlo a todos. La verdad, ahí está viendo a Dieguito. ¿Están todos? Todos. Muy bien. Vamos a leer del 20 al 26. Leemos y después oramos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí el texto que vamos a estar leyendo hoy. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este momento que podemos estudiar tu palabra, que podemos aprender más de Cristo, más de la obra maravillosa que hizo en favor nuestro. Te pido, Señor, que estés ayudándome a hablar claro lo que vos me mostraste, también a los hermanos a que puedan escuchar, que puedan estar atentos, que estés cuidando también las conexiones de internet, que no se pierda, no se corte, y tu palabra, Señor, pueda llegar bien, que no haya distracciones. Te damos gracias, Señor, por esto, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En la sección anterior que estuvieron compartiendo acá acerca de Juan, fue acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando entró y la gente le tiraba las hojas, sus mantos para que pase de una forma victoriosa, entrando a Jerusalén, donde miles de personas lo ovacionaban, miles de personas estaban contentos por la entrada de Jesús. Algunos contentos capaz de un lado medio equivocado, pensando que era el esperado líder político que los salvaría de los romanos. Otros por ahí entendiendo que realmente era el Cristo, el Mesías que iba a morir. Y otros seguramente por otros diferentes motivos, otras razones. En el 20, acá cuando ya empezamos a ver el texto de hoy, nos viene diciendo que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Acá vemos que un grupo de personas no judías, de unos creyentes, unos gentiles prosélitos, eran personas no judías, no pertenecientes a Israel, que adoraban también a Dios. Ellos venían desde otros lugares, venían de más lejos, seguramente cerca de Galilea, podemos entender, Decápolis, que va por ahí, seguramente se acercaban también a adorar en todas las fiestas que había, una forma de adoración, una forma de llevar su devoción, sus sacrificios. Nos decían que ellos subían a adorar a la fiesta. Y se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Imaginemos la situación después de la entrada, donde Jesús ya estaba en el templo enseñando, un tumulto de gente, mucha gente por todos lados. Recordemos que estas fiestas eran fiestas nacionales, eran fiestas con mucha gente de todos lados, era como que quería ir, no sé, a Jesús María con toda la gente, o más gente, mucha más gente. Seguramente cerca del 1.000.000 de personas, podemos saber. En otros relatos vemos, no sé, cuando nació Jesús, estaba repleto Jerusalén, tuvieron que ir a Belén.
Eran fiestas que reventaban todo, reventaban todos los lugares. Entonces estos lugares estaban llenos y ellos se acercaron a Felipe y le dijeron, queremos ver a Jesús. Jesús estaba en el templo, seguramente enseñando. Y este relato es muy interesante porque vemos cómo gentiles, personas no judíos, se acercan a Jesús. Y Jesús no los rechaza, no es que dice, en este momento voy a hablar solamente a los judíos. En otras ocasiones sí, Jesús fue explícito en solamente en ese mensaje llevarlo solamente a los judíos, cuando envía a los apóstoles, por ejemplo, antes, a los 70, que dice no entren en Samaria y otras indicaciones, pero en este caso Jesús no lo rechaza. Vemos cómo Jesús le habla también a ellos. En el 22, Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Se acercaron a ellos. No podemos asegurar que los siguientes versículos es una charla con estos griegos, pero sí que ellos estaban escuchando. Es remarcable decir esto, que eran no judíos escuchando a Jesús, y Jesús hablándole a ellos, y a todos también los que estaban escuchando. Seguramente había más griegos, o no, pero había mucha gente que lo estaba escuchando a Jesús. Y este mensaje que va a decir es claro tanto para ellos como para judíos, no judíos, y también en un punto más adelante en la vida, en la resurrección de Jesús, es cuando manda a hablar específicamente también a los gentiles, que el evangelio empieza a correr desde Jerusalén, Judea, Samaria y para toda la tierra. Es como un adelanto de todo el mensaje, de todo la misión que Jesús va a mandar. En el 22 entonces Jesús le dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces vemos acá cómo después de una entrada triunfal, él dice que llega la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto pudo haber sido malentendido seguramente por muchas personas que tenían, como dije hace un ratito, esa esperanza errónea de lo que ellos estaban celebrando cuando vieron a Jesús. Capaz que dijeron, acá viene este líder político, este que nos va a liberar de toda la opresión de los judíos, de los romanos, perdón, que nos va a restablecer Israel como potencia. Pero en el siguiente versículo, Jesús ya da como que tira por debajo esa hipótesis, podemos decir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ya baja un poco lo que ellos pensaban de, bueno, si viene a liberarnos y ahora habla de que va a morir, no creo que sea esto. En el 25 y 26 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, enfocándonos en la palabra de Jesús, en el comienzo de este discurso, después en el 27 hasta el 36 sigue hablando Jesús, y también después tenemos más palabras antes de que lo crucifiquen, de que empiece el proceso de ir ante los principales judíos, ante Pilato. Entonces venimos de la entrada triunfal. Antes de eso vimos la resurrección de Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro fue cuando lo ungieron a Jesús. Vemos entonces vemos que se viene preparando un momento. Nosotros, todas las personas y desde más chicos, vamos obteniendo el parámetro del tiempo. Cuando somos chicos, hay un nenito de 2 años, vos le decís, bueno, mañana va a pasar tal cosa, mañana, no sé, vamos a ir al parque. Y no tiene conciencia de que, bueno, de acá a 24 horas, o mañana a la tarde, vamos a ir al parque, no, sino que su momento es como siempre, como son ansiosos, somos de chiquitos ansiosos, no sabemos medir, es algo que vamos aprendiendo, algo que vamos aprendiendo cómo manejar el tiempo. Si nos dicen, de acá en 2 semanas va a pasar tal cosa, o tenés que hacer tal cosa,
vamos teniendo un concepto de cuándo es el tiempo, de cuándo es el momento para hacer algo, para dejar de hacer algo. Eso es algo que Dios nos permite tener y en su gracia podemos organizarnos, podemos llevar vidas ordenadas como sociedad, como todo lo que hacemos, por tener una estructura de tiempo, por tener una conciencia del tiempo como realmente es. A veces cosas así no las pensamos, pero cuando nos damos cuenta de que Dios nos permite saber cuándo es el tiempo para algo y cuándo no, ya sea el tiempo de lo que sea, es parte también de una gracia de Dios. Entonces, acá Jesús les dice, ha llegado la hora, en el versículo 23. Él reconoce que va a llegar la hora, que llegó la hora de algo. Pero antes, él dijo, yo anoté 3 veces, hay más, cuando no fue la hora. En Juan 2:4, si buscamos ahí rapidito, Juan 2:4. Esto fue en las bodas de Caná, y Jesús hablando con su madre, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, sea lo que sea que iba a pasar, sea lo que sea que se estaba preparando, Jesús dijo, no, todavía no es la hora, todavía no es el tiempo. Vamos a Juan 7:30. Vamos adelante. Juan 7:30. Dice, entonces procuraban prenderle, o sea, los judíos a Jesús, ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todavía lo que está a punto de pasar, todavía no estaba listo, todavía no era el momento. Después vamos a Juan 8:20. Juan 8:20. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces vemos que hay algo que tenía que pasar a cierto tiempo determinado, y vemos estas 3 veces, aparecen otras veces también, nos pueden buscar, donde no era el tiempo, no era la hora. ¿La hora de qué? ¿De qué era lo que tenía que pasar? ¿De qué era lo que tenía que tanto se hizo esperar? Acá dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre, sabemos que está Jesús hablando acerca de él mismo, o sea, de Jesús, del Mesías, sea glorificado, de que sea exaltado, sea puesto en alto, sea su obra y su vida expuesta de una forma gloriosa, de una forma ejemplar, de una forma santa, podemos decir, expuesta al mundo. Estaba llegando el momento de ser glorificado. Entonces, como primer punto, vemos que llegó la hora, llegó el momento de que Jesús sea glorificado. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ser glorificado Jesús? Tanto para qué y por qué. Vamos a ver entonces que esta glorificación, esta gloria que viene a Cristo, es por su muerte, por su vida y su muerte. Por una muerte necesaria, por una muerte necesaria para nosotros, para nuestra justificación. Vamos a Romanos 5. Y vamos a leer algunos versículos, pero primero pensemos en esto. El momento que se preparó, este momento que Jesús está hablando, este lugar y sobre todo la hora, el momento donde estaba pasando esto, fue preparado por Dios desde antes de la eternidad. Fue preparado y fue puesto por Dios, determinado por Dios desde antes de la eternidad para nuestra salvación, para nuestra justificación. Vamos a ver acá en Romanos 1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al 5:6, dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por los justos, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Después vamos a leer los otros versículos. Pero consideremos esto, hermanos, lo que se está preparando, lo que está viniendo, lo que por 3 años Jesús fue preparando, y Dios en su soberanía, en su misericordia, preparó, fue para culminar ese tiempo, para el momento justo, el momento específico, de donde iba a empezar a padecer frente a los judíos, frente a los romanos, para salvación nuestra, para justificación nuestra. Entonces, vemos que esta muerte necesaria para nuestra salvación es la glorificación de Dios, es la glorificación de Cristo. Esto está planeado desde antes de que el mundo exista, con el propósito de salvarnos, pero el propósito principal de que Dios sea glorificado en Cristo. Vamos a Efesios 1:20 al 23, si alguien lo puede leer. Efesios 1, 20 hasta el 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas gracias, Raúl. Entonces, acá vemos cómo el versículo anterior dice la supereminente grandeza del poder de Dios, cómo exaltó, cómo operó en Cristo para nosotros rescatarnos, para nosotros resucitarnos, para nosotros acercarnos a Dios que estábamos lejos. Esta verdad, esta forma que tiene de expresar la grandeza del Evangelio de una forma tan magnífica de exaltar a Cristo, por ahí lo tenemos como algo, no quiero decir común, pero algo conocido. Nos olvidamos de que esto fue preparado de Dios desde antemano, desde antes de que se fundase el mundo, estaba preparado para nuestra salvación. Dios en su soberanía, en su omnisciencia sabía y conocía todo, y Él lo estipuló de esa manera, de salvarnos nosotros, de que en un tiempo específico nos iba a salvar. Y esa salvación iba a ser para gloria de Él, a través de Cristo, por medio de la obra de Cristo. Entonces, lo que este pasaje llevó a hacerme pensar mucho es de esto, de que la hora específica, el tiempo específico determinado por Dios para gloria de Él a través de Cristo. Es algo que a veces lo tenemos como tan cotidiano, el conocer esto, el saber esto, que perdemos la grandeza, perdemos, antes de que existan las montañas más altas, en la mente de Dios ya estaba el salvarnos. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros íbamos a querer estar lejos de Él, que por nuestra propia voluntad, nuestro propio querer, íbamos a querer cumplir nuestra voluntad. Como raza siempre el pecado muestra la rebeldía que tenemos en nuestro corazón. Por eso con cada ley, lo que muestra cada ley es el pecado que hay en nosotros. Muestra cómo queremos nosotros manejar todas las cosas, todas las personas, cada situación. Nosotros queremos estar a cargo, nosotros queremos estar con las riendas de nuestra vida, nosotros queremos decidir las cosas que para nosotros son buenas, y el pecado, el egoísmo, la forma de vida que elegimos sin Dios, Él ya la conocía desde antes de que exista todo. Y eso es algo
algo maravilloso, algo que no nos entra tanto en la cabeza el pensar eso, pero tiene que llevarnos a alabanza de Dios, a agradecerle, a amarlo cada vez más por eso. Entonces vemos cómo este propósito, este fin que tenía este momento, que culminaba en un poco más el ministerio público de Jesús, era que iba a ser glorificado, iba a ser exaltado a través de la muerte y salvando a muchos. En el versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces Jesús sabía que la glorificación que iba a venir, la explosión del evangelio que iba a ir para todos lados, tanto como los que estaban escuchando, estos gentiles, estos griegos, como los judíos, como todo el mundo, iba a empezar por la muerte de él, iba a empezar como base de su muerte. Es entonces entender que esta gloria que vemos, esta glorificación de Cristo, es por su muerte, por su sacrificio, por su vida perfecta, por ser el sacrificio perfecto ante Dios. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, 11, si alguien lo puede leer. Isaías 53, 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de esos. Muchas gracias. Entonces acá vemos cómo, de una forma futura para el profeta, muestra esto, que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y hay que ver con esto, volviendo a Juan, volviendo de que el grano de trigo tiene que caer y morir para salvación de muchos. Esa muerte necesaria de Cristo por nuestra salvación, por nuestra justificación. El que tenía que morir realmente era yo, el que tenía que morir realmente era cada uno de nosotros, por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra vida, nuestra naturaleza tan pecaminosa. Pero su muerte de justificación que glorifica a Cristo. Hay un texto, me acuerdo recién, Efesios, se lo leo yo. Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Si leen Efesios 1, va a ver que se repite esto de para alabanza de su gloria, para su gloria. ¿Por qué? Porque todo el evangelio, toda la obra de Cristo es para alabanza de Dios por su obra y su plan magnífico. Él con esta obra no compromete su santidad, porque no es que Jesús pudo haber hecho 3 años de ministerio y al final decir: bueno, están todos perdonados, todos los que crean en mí van a ser perdonados, y él se iba al cielo como se fue en una nube y listo. Y él simplemente perdonó a todos. Eso mostraría un Dios injusto. ¿Por qué? Porque el pecado estaba sin pagar. Quedaría pecado sin castigo. Y el castigo del pecado lo tomó él mismo, para alabanza de su gloria. Vemos también en Apocalipsis 5:9, hablando acerca de la gloria de Dios, acerca de la glorificación de Cristo. En el versículo 2, por ejemplo, dice: y vi a un ángel fuerte, Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hablando acerca de Cristo, hablando acerca de esta glorificación, esta exaltación de Cristo. Y dice: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, podía
abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie podía cargar con el peso de la ley, nadie podía cargar con con el peso de cumplir las condiciones de este Dios santo. Y vemos en el versículo 9, pasaje hermoso que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, dignos eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Acá tenemos una imagen, un fragmento de lo que es la adoración hacia Cristo en la eternidad. Le vamos a adorar porque Él nos salvó. Ahí no va a importar el servicio que hayamos hecho, la vida que hayamos llevado, o cualquier cosa que hayamos hecho, sino la obra de Cristo, la glorificación de Cristo por su muerte, por morir por nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esta obra tan grande, este sacrificio tan imponente, planeado desde antes de que exista todo. Acá los dos versículos siguientes son una continuación de este razonamiento o una consecuencia, sería de esta verdad. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, después de ver esto, después de entender esta grandeza del Evangelio, esta glorificación de Dios, de Cristo, después de entender que esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo, después de comprender que su gracia y su salvación fue por pura misericordia, dice, el que ama su vida la perderá. Pero quien entendiendo y comprendiendo esto con lo que la palabra nos revela, con lo que el Espíritu también nos enseña, si amamos más nuestra vida que la obra de Cristo, en realidad no entendimos nada. Simplemente, capaz que podemos saberlo. Sí, bueno, sé que Jesús murió, sé que Jesús resucitó, pero yo amo más mi vida, amo más mis reglas, amo más lo que yo quiero hacer, amo más mi estilo de vida, mi reputación, mi servicio. Aún puedo armar más el servicio que amar a Dios mismo, a Cristo mismo. No estoy glorificando como lo que Él hizo, como lo que Él es. ¿No? El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto no es un mensaje suicida, no es un mensaje de odiarse a uno mismo, sino que es un mensaje en relación a lo anterior, de perspectiva. Obviamente, la vida y la obra de Cristo es mucho más valiosa que la vida de cualquiera de nosotros. Pero nosotros, el pecado, cuando pecamos, lo que hacemos es decir lo contrario con obras. Decir lo que me importa en realidad es mi vida. Cuando yo miento por alguna situación, no sé, sea para zafar de algo, estoy diciendo con obras, me importa más mi situación, zafar de esta situación, que la santidad de Dios y la obra de Cristo. Esto por lo que Cristo fue glorificado. Cuando cualquier pecado que hacemos, lo que hacemos y lo que decimos en nuestra práctica, no es que a veces no lo decimos pensando, no es que cuando decimos, bueno, en este momento estoy amando más mi vida que lo que Dios hizo por mí. No lo pensamos, no lo decimos conscientemente, pero es lo que mostramos, es lo que sale de nuestro corazón. Es el egoísmo que prefiere hacer las cosas a nuestro modo, como pasó en el jardín del Edén, el querer ser como Dios, que el seguir la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo estas condiciones para seguir a Dios, para seguir a Cristo, dice, si alguno me sirve, sígame. Seguir las pisadas de Cristo, seguir con los requisitos que Él pide. Entonces, después de ver que llegó el tiempo predeterminado y escogido por Dios, de que en ese tiempo Jesús iba a ser glorificado, una muerte que fue para nuestra gracia, para nuestra misericordia, pero sobre todo para gloria de Dios y para gloria de Cristo. Lo siguiente es una respuesta, lo que veíamos recién, una respuesta natural a eso. No es tan natural en nosotros.
pero sería la respuesta natural de la creación, de al ver la grandeza y la misericordia de Dios, nuestra actitud tiene que ser tirarnos a los pies de Dios. Y esto que dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si la leemos así solo, fuera de todo este contexto, podemos decir qué palabras duras, qué palabras extrañas, cómo Dios me va a pedir a mí que no ame mi vida, que tengo que aborrecerme, que tengo que aborrecer las cosas que Él me dio. Si sacamos fuera del contexto eso, parece una locura. Pero en contexto de la gloria de Dios, de su misericordia, el contexto de la obra tan grande, nos pone en perspectiva a nosotros, que somos tan chicos, tan volátiles, tan finitos, y exalta la gloria de Dios. Dios nos manda a negarnos a nosotros mismos, en Mateo 16, 24, dice eso, a tomar la cruz y seguirle todos los días, a amar a Cristo más que a nuestra vida. Vamos a leer 2 Corintios 5, 14. Si alguien lo puede leer. 2 Corintios 5, 14. Hasta 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y todo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias, Jackie. Es lo que estábamos viendo recién. Él murió por nosotros para que vivamos, no para nosotros, no para nuestros deseos, no para nuestros caprichos, sino para que vivamos para su gloria, vivamos para Él. Una vida entonces en perspectiva del sacrificio inmenso de Cristo por nosotros y para su gloria, de su salvación tan grande y tan inmerecida. Entonces, al entender este pasaje, después el 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto que maravilloso pensar de que el Padre va a honrar a sus hijos, pero no por nuestras obras, no es una honra ganada por mérito nuestro, sino ganada por mérito de Cristo. Entonces, hermanos, para terminar este pensamiento, esta meditación, que el mensaje sea que preguntarnos a nosotros mismos si estamos viviendo nuestras vidas, si nuestros deseos están, lo que deseamos, lo que queremos, en perspectiva de la cruz de Cristo. Si están en perspectiva, si están acorde a esta gloriosa verdad del Evangelio. O estamos más preocupados por hacer las cosas de este mundo, ir con la corriente de este mundo, como dice ahí en 1 de Juan, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, estamos más preocupados por todo lo que nos pasa de una forma alejada de Dios, o realmente nuestros deseos, nuestro corazón, nuestra vida está en relación a esto, a que Cristo murió por nosotros, que a Él al momento específico, al momento determinado, desde antes de la fundación del mundo, murió por nosotros. Así que, hermanos, espero que puedan pensar en eso. Realmente fue mucha bendición para mi vida estudiar esto, tratar de comprenderlo y ver lo insignificante que somos y cómo aún siendo así, siendo polvo, siendo como la neblina que pasa nomás nuestra vida, Dios nos salvó, Dios nos amó de una manera que no podemos entender. De tal manera nos amó y nos salvó. Y Él nos ama y Él sabe que la vida que Él da es mucho mejor que cualquier cosa que podamos pensar, de cualquier cosa que podamos desear. Y vamos a glorificarlo a Cristo, a glorificar a Cristo, a glorificar a Dios por esta obra magnífica de salvarnos,
de morir por nosotros toda la eternidad. Vamos a adorarle por su magnífica gracia, por su tan grande misericordia hacia criaturas desobedientes y rebeldes como nosotros. Así que espero que sea bendición para su vida y que Dios bendiga su palabra.